tenemos una comunicación telefónica. Toda la gente que está pensando de que este programa terminó o que hay una tanda, no sean ilusas. Esto sigue hasta las 3 de la mañana de corrido. Difundan, porque vamos a estar acá un rato grande. Interrumpimos brevemente porque ya estamos conectados con Guido Agostinelli. Puede ser que nos está hablando de algún país caribeño. Uy, mirá. A ver qué casaca tiene. Solcito, ¿eh? ¿Qué casaca? ¿Cuál es? Pantoja. Un gran equipo, un equipo de República Dominicana, el Pantoja. Bien. Va sexto en la tabla. Acá, trae una para Chelsea, por favor. Subimos el volumen internamente. Wallon, que es una empresa peruana. Muy bien, sí, sí, es peruano. Papá, pero sí, el Pantoja va sexto sobre 8 equipos, así que bien. Bueno, está como la economía argentina. Escúchame, claro. Viene Angola, Nigeria, después aparecemos nosotros. Bueno, ¿cómo está esa gira mística, full entrevista y laburo? Bien, muy bien. La verdad que súper contento ahora en Bogotá, acá en Colombia. Y bueno, y después ya va a ser Estados Unidos, que de hecho me voy. Recién me acabo de enterar, Nasa, que habías hecho un video sobre Grafton con Juan Luis. Así que voy a tratar de ir ahí a Grafton. Así que la idea es llegar ahí para ver cómo está ahora el pueblo. Así que nada, la semana que viene ya estoy allá en Estados Unidos. Estupendo. Toda esta gira mística la pueden seguir en Falacias Libertarias o en @Guido Agostinelli, también en cualquiera de esas redes sociales, que ahí está subiendo historias y cosas. Sí, de vez en cuando vamos subiendo. No me da mucho el tiempo, pero trato de ir manteniendo al tanto a todos. Bien. ¿Qué está pasando con el fondo? ¿Hay informe del fondo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, hay una 8ª revisión del Fondo Monetario Internacional de lo que fue la semana pasada, básicamente en el cual habla acerca de la economía argentina, de lo que espera el fondo y demás. Y va mezclando los datos. El informe es muy largo, son 110 páginas en inglés. Me tomé el trabajo de leerlo, así que algunas partes en diagonal, debo confesar. Algunas partes en diagonal, pues ya es medio reiterativo, muy técnico. Pero las partes más destacables de lo que hay que decir del informe es básicamente, primero, que da 800 millones de dólares, que era parte de lo que Argentina estaba esperando. Ahora Argentina va a pedir un nuevo préstamo, que bueno, todavía no tenemos la información concreta de cuánto va a ser lo que si le da el FMI o no, pero estos 800 es como que si uno aprueba esa revisión, se habilitan, ¿no? Esta sería la 8ª revisión. Y el FMI, en líneas generales, está diciendo que Argentina aprueba en todo. Con lo cual hay que tener siempre cuidado, ¿no? Que el FMI, cuando te dice que las cosas van bien, hay que tener cuidado. Pero bueno, en definitiva, destaca muchas cuestiones del gobierno. La verdad que dice que sobrecumplieron las metas fiscales, o sea, por esta cuestión del superávit fiscal, que incluso lo sobrecumplieron, o sea, que no solamente cumplieron ahí, sino que justamente da un superávit con cierto margen, incluso. Esto incluso lo asume Milei, dice que se pasaron de rosca con el ajuste, ¿no? No en esta última entrevista, sino en una anterior, él ya había dicho esto. Así que después, con lo para mí más destacable es la cuestión del frente cambiario. Básicamente, el FMI no está de acuerdo con que se mantenga el cepo, ¿no? Lo dice de manera muy política, muy light y demás. Pero básicamente, si uno lee entre líneas ese informe, lo que está sugiriendo es que tiene que haber una unificación cambiaria, lo cual, dice llanamente, es una devaluación. Que es un poco lo que veníamos contando las últimas veces que hablamos de economía ahí en SRL, justamente fue que básicamente una devaluación es inminente, o sea, es una cuestión de tratar de prolongar un poquito más esta supuesta estabilidad, pero que en realidad tendríamos que esperar eso en estos días. De hecho, hoy, como último día hábil de la semana, fue el día que más vendió dólares el gobierno desde que está. O sea que eso ya es una señal de alarma, que el Banco Central tuvo que salir a vender dólares. Si bien el saldo global es positivo, esto también siempre lo destaco, ¿no? Hasta ahora el gobierno, uno de los pocos logros que se le puede asignar es la acumulación de reservas, pero ese único logro ahora se está desvaneciendo. Así que, en definitiva, lo que podemos ver del fondo es que ve una economía, en cierto sentido, que cumple lo que ellos piden. Lo único que faltaría
para cumplimiento total sería la apertura del cepo, por lo cual no sería ilógico que estos fondos que le da el gobierno, que le daría el Fondo Monetario Internacional al gobierno, sean a cambio de la apertura del cepo. Con lo cual yo creo que es un tema complejo. Para mí, con el tema del cepo, con la debilidad que tenemos, no sabemos dónde puede terminar el dólar. Y alguien que diga cuánto va a terminar, miente, porque básicamente debiéramos entender cuál es toda la oferta y demanda de dólares que hay, cosa que no podemos saber justamente porque hay un cepo. Así que, en definitiva, me parece que las perspectivas son, a mi modo de ver, cuando el FMI dice estas cosas hay que tener cuidado, porque justamente estamos llevando a la receta del FMI, que la receta del FMI en Argentina siempre que se llevó adelante no fue mal. Esperemos que esta sea la excepción. Así que... Complejo igual, o sea, vamos a volver a algo que hablamos ya, pero, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, hasta que se solucione. Si efectivamente el FMI llega a dar como cierto visto bueno con el tema del cepo, o bueno, esto que lo dice de manera velada, pero si efectivamente inicia conversaciones oficiales para decir, dale, vamos con este desembolso y empezar a abrir el cepo, yo creo que en este momento nos trae una complicación enorme como país, y estaríamos ante un escenario que podría empeorar muy rápidamente. Algo que estamos tratando de evitar todos en nuestra imaginación, aún estando en contra del gobierno, como no queremos que todo se vaya a la mierda. Y ese escenario, la verdad que sería un aceleracionismo, pienso, ¿no? Desde mi futurología como no economista. Pero bueno, yo digo que el mercado va a convalidar un dólar a 1.500 y que con ese dólar a 1.500 nos hacemos mierda. Sí, puede ser. Es difícil establecer el dólar por el hecho de que realmente yo quiero pensar que hay algo de previsión dentro del gobierno. Yo sé que es difícil y que en todos los temas los vemos muy improvisados, ¿no? Pero si hay un poco de previsión o si hay una persona quizás dentro del gobierno que tiene más experiencia, Caputo, malas experiencias para nosotros, pero quiero decir, yo quiero pensar que el RIGI lo armaron con algunos inversores dispuestos a desarrollar esta actividad extractivista en el país. Entonces, si realmente entran muchos dólares por el RIGI ya aprobado, suponemos, no sé en cuánto tiempo, en estas semanas, no sé cuándo será, quiero decir, ahí posiblemente entren esos dólares, entonces ahí el tipo de cambio puede no irse tan arriba, ¿no? A costa de regalar recursos, pero en definitiva estamos hablando no de ética, sino estamos hablando de una cuestión de cuántos dólares se ofrecen y cuántos dólares se demandan. Así que a mí me parece que puede ser que el dólar inicialmente se estabilice. El tema es que, como le gusta hablar al presidente, el equilibrio general te va a dar un dólar muchísimo más arriba. Entonces es una cuestión de siempre ir pateando la pelota. Que ojo, no es algo exclusivo de este gobierno, ¿no? De hecho, el cepo lo mantuvo Alberto Fernández justamente porque no quería hacerse cargo de esa devaluación que se tendría que haber hecho, no porque esté bueno que se devalúe, sino porque en definitiva son cuestiones inevitables los flujos de ingreso y de egreso de dólares, ¿no? Todos aprendimos a duras maneras que el cepo era necesario en la Argentina. Pero sí. Bueno, es la mala comunicación de los progresismos que se ve que no son muy buenos en su comunicación. ¿Qué más tenés para contarnos o que tengan ganas de charlar? No, después ahí justamente me preguntaron en el chat, que nunca contesto el chat porque nunca tengo tiempo para hacerlo. El chat estoy hablando. Está prendido fuego por la presencia de nuestro chat, ¿eh? Ah, bueno, yo ahora no lo estoy leyendo porque si lo veo no los veo a ustedes, bueno, nada. Porque estoy en Meet acá conectado. Bueno, me preguntaron, lo único que llegué a leer antes de aparecer fue por el tema de la pobreza y por la medición multidimensional de la pobreza, que eso alguna vez lo abarcamos muy de costado, pero quiero decir, la medida que INDEC va a presentar por semestre es unidimensional. O sea, es por ingreso, nada más. Entonces, no tenemos el dato oficial del INDEC. El último dato dio 41,7 al cierre de Alberto Fernández de diciembre. Lo que vamos a tener es el dato recién de cierre de junio y lo vamos a tener recién para septiembre. Así que falta un montón para tener el dato oficial. Lo que sí tenemos son las estimaciones de la UCA y de Ditela, que da aproximadamente en el primer trimestre un 55%, 56% de salto de la pobreza. Entonces sí, ahí tenemos un salto muy importante, por eso varios economistas decimos que este salto es más grande que el de Alberto Fernández y de Macri juntos. La EPH había salido
del primer trimestre sí ya, ¿o no? La EPH sí salieron algunos indicadores de la EPH, pero no sale lo que es pobreza. Lo que es No, pobreza está bien es... por eso. Yo después para hacerme el crack en economía voy a hacer mi propia No, sí, sí. medición de pobreza. Claro, no, podés estimarla totalmente. Lo que quería decir es, lo que es multidimensional en Argentina, en realidad solamente lo tenés en forma acabada cuando haces el censo. Esto para responderle a quien me pregunta ahí en el chat, que en realidad solamente, porque en Argentina no se mide multidimensional. Multidimensional, ¿qué quiere decir? Para traducirlo al criollo. Si vos decís, bueno, quién es pobre o quién no es pobre, no es solamente por los ingresos dinerarios que tiene, sino, por ejemplo, por dónde vive. Porque ahí vos podés tener ingresos dinerarios que superen el umbral de pobreza, pero tener un techo de chapa y no tener acceso a agua potable. Y si vos lo mirás desde una óptica multidimensional, o sea, incorporando otras variables, lo que ocurre es que esa persona es pobre, por más que sus ingresos estén por arriba del umbral de pobreza. Así que me parece importante destacarlo, pero esto nada más, tenemos toda esta información cuando se hace el censo, que los censos ya sabemos que se hacen cada 10 años o ya ni sé cada cuánto porque tampoco es tan firme, tan fija las fechas. Pero bueno, en definitiva, después sí, la UCA trata de incorporar algunas de otras dimensiones, pero a mi modo de ver lo hace en una forma muy aproximada. Y bueno, y por eso es importante entender este número, es en función de lo que mide la UCA. Por ende, no pensemos que el número del INDEC va a dar exactamente este número. Hay variaciones a lo largo del tiempo, lo que dice la UCA, lo que dice Ditela y lo que dice el INDEC. A mí me parece que más que el número en sí mismo, por eso nosotros los economistas solemos más que medir pobreza, medimos porque tenemos más acceso a datos, lo que es salario. Y eso se estuvo hablando mucho de este tema, porque efectivamente, y sobre todo para que no nos volvamos locos con este dato, lo que va a ocurrir es que en estos meses los datos que, de hecho, recién los estaba volviendo a revisar bien en detalle, están dando cierto grado de aumento de salarios, pero ojo con esto, es en el mensual. Yo sé, alguno me podrá decir, che, este tipo está loco, ¿qué aumento de salario? No aumenta ningún salario. No es tan así, porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo como lo que ocurre con las jubilaciones. Cuando vos empezás a ajustar por inflación pasada, lo que te puede ocurrir es que en el mes de mayo, en el mes de junio, te dé un aumento de 2, 3 puntos. ¿tá? Pero sin lugar a dudas no va a alcanzar toda la caída que hizo Milei de salarios. ¿Está? Pero eso es propio del desfasaje de la inflación y de los salarios. ¿no? Un sindicato se sienta y negocia el ajuste salarial y obviamente tiene en cuenta la inflación pasada y trata de ajustar hacia adelante. Y si la inflación medianamente se estabiliza, lo que ocurre es que vos podés tener algunos meses de un pequeño salto en el salario. Con lo cual esto, con la liberación del cepo, y te lo uno con el tema anterior, es una bomba de tiempo. Supongamos que efectivamente haya un mayor poder adquisitivo. En Argentina, y más con una economía abierta, aumentan las importaciones y por ende el tipo de cambio se te va al demonio, ¿no? Porque lo que encontramos es, ¿cómo se determina el tipo de cambio? Los dólares que entran menos los dólares que ingresan, en esa oferta y demanda, o sea, en ese cruce que se da entre oferta y demanda, se establece el precio. Vamos. Entonces, si nosotros las importaciones las liberamos y esos dólares se empiezan a demandar en mayor cuantía de los que ingresan, tenemos un despelote tremendo que se nivela generalmente devaluando. Entonces, digo, todo este contexto es complejo y no es sencillo y está todo interlazado. O sea, que en realidad si al gobierno le va un poquito bien, que ojalá eso ocurra, se le desmadra el frente cambiario que estuvo hasta ahora estabilizado a causa de la recesión, porque exportábamos más e importábamos poquito porque el consumo era muy bajo. Vos sabés que te lo voy a comentar y lo voy a leer textual porque me parece importante. Hoy la gente de cartoneros de la UTEP y del MTE, o sea, de la UTEP en general y del MTE, publicaron, decía, hace unas semanas se abrieron las importaciones de bobina de papel celulosa y recortes de cartón desde Brasil, generándole una baja desde el 40 hasta el 60% a nuestro sector. O sea, tenemos un gobierno tan de mierda que están dejando sin trabajo a los cartoneros por la importación indiscriminada de productos. Digamos, estamos muy bananeros, muy bananeros. Es que yo te digo la verdad, o sea, hoy en día si vos tenés algún tipo de emprendimiento y tenés una perspectiva de que Milei va a durar estos 4 años que tiene de mandato y ni te cuento si dura 8, tenés que poner un ojo en el comercio exterior. O sea, es un error
Esto estoy diciendo del lado de las pymes, del lado de capital. O sea, tenés que tener un ojo en el exterior y no puedes hacer ninguna patriada acá porque va a ser un aluvión, o sea, de productos importados tendría que ser por todo lo que uno ve que es la política exterior del gobierno. Fijémonos lo que está pasando en la industria automotriz, sin irnos, digamos, al caso de los cartones que no conocía, pero bien que me decís el dato, NASA. En el sector automotriz, que justo hablé con una fuente del sector que me dice que están esperando todavía una baja peor. O sea, ellos no ven todavía el piso en el sector automotriz, que también tiene un componente importado importante. Así que, en definitiva, me parece que lamentablemente, como todos estamos viendo esto es lo que ocurre generalmente con la economía, ocurre con las acciones de las empresas, ocurre lo que ocurre en la bolsa, es que todos tratamos de anticiparnos a los procesos, ¿no? Para no quedar desfasados y para no quedar mal ubicados en la situación actual. Entonces me parece que también las pymes empiezan a mirar más allá afuera, las grandes empresas también, porque saben de qué va este gobierno y eso acelera estos procesos. Entonces, no me llama la atención lo que me contabas, pero sí, yo pienso que las pymes van a empezar a mirar más hacia afuera y menos de producción local, porque este gobierno no tiene ningún tipo de incentivo para la producción local. Lo del RIGI es quizás la mayor expresión de eso, ¿no? Es decir, le doy los beneficios a las grandes multinacionales y pagan menos ganancias que una pyme argentina. Pagan menos impuestos que una empresa argentina e incluso, si tienen algún problema, van a juzgados del exterior y no nacionales como tiene que hacer una pyme argentina. Entonces, en definitiva, me parece que son todas problemáticas y creo que lo de la ley hay que ver finalmente cómo queda el texto. Pero también lo de la reforma laboral creo que es importante y va en ese sentido. Ya ni el gobierno lo disimula, va a haber un aumento del desempleo también, que eso es lo que se espera. Y en definitiva creo que las privatizaciones van en el mismo sentido. También ahí estuve leyendo mucho que se vincula mucho las privatizaciones con la falta de dólares. Generalmente las privatizaciones terminan siendo por chauche de palitos. O sea, lamentablemente es así. Yo no creo que se hagan, no quiero decir que una buena privatización, primero que no creo que haya buena privatización, ¿no? Siempre pienso que, y esto es una premisa muy de las derechas en general, ya lo excede un poco a mi ley, es esta cuestión de que siempre el Estado maneja siempre mal las empresas, ¿no? Eso por default. ¿Por qué? Porque se basan en la teoría o lo que explicaba Milton Friedman acerca de que siempre quien administra cosas que no son de uno las administra mal. Con lo cual, eso es totalmente falso, porque vos tenés empresas multinacionales que vos ni conocés a los accionistas y el CEO de la empresa puede ni ser accionista y administrarla de la mejor manera posible. Entonces, en definitiva, lo que ahí necesitas son mandos profesionales o con expertise en el sector. Pero en definitiva, esta cuestión de privatizar a mí me parece que nos va a llevar a un mal camino. Hay que ver finalmente cómo quedan, con tanto ida y vuelta, hay que ver finalmente qué empresas quedan. Ojalá que no quede ninguna, pero sé que van a quedar algunas. Y en pos de eso hay que tratar de ver que finalmente que termina la ley, ¿no? Bien. ¿Algo más, querido, o te despedimos? No, nada más, era breve, aunque sea para no perder el hilo de tenerlos al tanto de la economía. Así que salvo que no haya algo más en el chat o algo que quieran decir, estoy acá tratando de seguir desde afuera todo lo que pasa allá, pero y no después... sigas, tomate unos días, no siga lo que pasa acá porque... Pero los estuve escuchando muy atentos, muy buenas las columnas de todos, muy entretenidas. Gracias, querido. Nos hace falta. Disfruta mucho, te extrañaremos. Seguí subiendo fotos, historias, charlamos cuando quieras. Te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes, cuídense. Chao. Bien.